رسول الله حبيب الله نبي الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sean ustedes bienvenidos a las conferencias del Centro Islámico Boliviano vía internet. Hoy tenemos un orden especial, pues vamos a participar de la serie de Islam y Salud. Queríamos hablar respecto a la naturaleza de la sanación en el Islam. Empezaremos diciendo que Allah subhanahu wa ta'ala, Dios, el creador de los cielos y la tierra, el creador del ser humano, puso en nosotros una fortaleza intelectual, pero también puso en nosotros una debilidad física. Ante la influencia de ciertas bacterias, de ciertos virus o incluso de ciertos elementos del clima, nosotros enfermamos. Dice Dios en el Sagrado Corán, de boca del profeta Abraham, que Dios me alimenta y me da de beber, y cuando me enfermo, Él me sana. Entonces en el Sagrado Corán se atribuye la sanación a Dios, a Allah subhanahu wa ta'ala. Y esto es un asunto que tiene que ver con la predestinación, con el designio divino en este universo. Es decir, que todas las cosas tienen como origen, como fuente primigenia, el designio de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces Él es el que dispone, Él es el que diseña este universo y ha predestinado mucho tiempo atrás que nosotros vamos a enfermar, y también Él es el que ha predestinado si nosotros vamos a sanar de esa enfermedad o si nosotros vamos a perecer de la misma. Entonces, ese es el primer punto que el musulmán debe tener bien claro, que el origen de la sanación es Allah subhanahu wa ta'ala, y que no tiene nada de malo que un musulmán le pida a Dios que lo sane, porque Dios es la fuente de la enfermedad y también es la fuente de la salud. Sin embargo, el Islam es una doctrina integral donde se deben tomar en cuenta varios aspectos. La vida humana es compleja. En la vida humana se integran varias áreas. Así como tenemos un área familiar, un área laboral, un área política, un área económica, también tenemos el área espiritual, también tenemos el área material, lo físico en relación a lo metafísico. ¿Esto qué significa? Significa que cuando nosotros le pedimos a Dios la sanación, la salud, recuperar nuestra salud, nosotros estamos utilizando los medios espirituales para la sanación. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, estamos procurando la sanación a través de los medios espirituales. Pero en el Islam también están los medios materiales para la sanación. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadawu fa inna likulli dawa illa al-maut falaysa lahu dawa. Esto significa en español: procuren la cura, porque toda enfermedad tiene una cura, excepto la muerte. Aquí el concepto de enfermedad en el idioma árabe tal vez no es exactamente como en español. Por eso nos choca un poco pensar que la muerte es una enfermedad, pero sí la muerte es el decaimiento pleno y absoluto de nuestras funciones vitales. Tal vez las enfermedades que llamamos en español son
un decaimiento parcial. Fiebre, cambio de coloración, en fin, todos los síntomas, ¿no es cierto? Y con la muerte viene un decaimiento absoluto. En ese sentido, la muerte es la enfermedad definitiva, es la última, ¿no es cierto? Bien, entonces, si Dios es el origen de la salud y es el origen de la enfermedad, ¿por qué el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos pide que nosotros busquemos los remedios y las curas materiales para las enfermedades? Ojo, aquí materiales tal vez no sea 100% preciso, tal vez podamos decir las curas, los remedios mundanos de este mundo. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué vemos que el Islam mide con dos varas distintas? Pues porque la vida humana tiene dos facetas distintas. Ya dijimos, tiene una faceta espiritual que se relaciona con nuestro espíritu, con nuestra alma, y tiene una faceta material que se relaciona con nuestro cuerpo. Entonces el Islam incita al ser humano a que investigue en los terrenos de la medicina, del uso de las sustancias naturales para obtener sanación y cura de las enfermedades. Es más, en el Islam, buscar a un médico cuando estamos enfermos, procurar un remedio, comprarlo, atender a los enfermos, hacerles un seguimiento, todo eso no es solo una necesidad material, sino que es una obligación religiosa. El profeta nos ordena que busquemos la cura para nuestras enfermedades. ¿Y dónde las vamos a buscar? Las tenemos que buscar en la ciencia. Y ojo, la ciencia no es solo la ciencia médica formal, también existe la medicina natural. Pero esta medicina natural debe apegarse lo más posible a la metodología científica. Y también existen remedios que son psicológicos. La risa es un remedio, la paz, la tranquilidad. Existen remedios que son subjetivos, que no se pueden tocar, ¿no es cierto? Bien, entonces el musulmán debe seguir los medios materiales para sanar sus enfermedades, aún sabiendo que el que sana es Dios. Porque es un mandato divino. El ser humano debe respetar las leyes puestas por Dios en la naturaleza. Y entre las leyes naturales está que si hay fiebre, hay que bajar la fiebre. Pues si no se baja la fiebre acaba matando al individuo. Evitar las grasas, evitar los alimentos que nos hacen daño. La sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam contiene una extensa y variada cantidad de consejos médicos, consejos de salud, que precisamente es lo que nosotros venimos tratando todas las semanas, los días martes, en esta serie de Islam y Salud. Entonces el musulmán combina lo espiritual, encomendándose a Dios y pidiéndole a Él la sanación, con lo mundano, con lo material, procurando la cura de sus enfermedades a través de medios científicos. Pero hay otra cosa que debemos tomar en cuenta aquí. ¿Cuál será nuestra actitud frente a las enfermedades? Eso es muy importante que lo veamos. La persona se enferma y sufre, y sus familiares sufren, la inminencia o la cercanía de la muerte se hace algo tangible, se hace algo real. De pronto nos damos cuenta que nuestros seres queridos pueden morir, que nosotros podemos morir. ¿Es realmente la enfermedad un mal o no? Dentro del Islam existe una serie de textos del Corán, de la Sunna, que nos hacen meditar y nos hacen pensar de que realmente las enfermedades para el creyente no son un mal al 100%. ¿Por qué? Porque Allah subhanahu wa ta'ala nos dice
en el Sagrado Corán que los pacientes y los perseverantes serán recompensados. Si cuando les viene una desgracia, un padecimiento, un problema, ellos agradecen a Dios y se encomiendan a Él. Entonces, una desgracia, un padecimiento, un problema como la enfermedad, depende si nuestra actitud es la correcta, ese problema se puede transformar en una oportunidad. Esa amenaza a nuestra vida se puede transformar en una oportunidad de ganar la complacencia de Dios. Y como ustedes saben, todo en esta vida mundana gira para nosotros los seres humanos alrededor de la complacencia de Dios. Entonces, las enfermedades no tenemos que tomarlas como amenazas a nuestra vida o la vida de nuestros seres queridos. Debemos tomarlas como oportunidades para elevarnos espiritualmente, oportunidades para ubicarnos en el lugar que nos corresponde en este universo. Primero que nada, la enfermedad nos da la oportunidad, hablando ya de los beneficios de las enfermedades, la enfermedad nos da la oportunidad de que nuestro corazón adore a Dios. Cuando estamos convalecientes, cuando estamos en cama o estamos descansando por causa de la enfermedad, ¿cómo es que nosotros podemos adorar a Dios? ¿Cómo es que nos sale o nos nace adorar a Dios? En el corazón. En nuestro corazón nos encomendamos a Él. En nuestro corazón le pedimos la sanación a Él. En nuestro corazón nosotros reencontramos el lugar de Dios en nuestra vida y reencontramos nuestro lugar en el universo. La enfermedad entonces es una oportunidad para despertar al mundo, despertar a lo que realmente es la vida humana en este mundo. Ese es el primer beneficio. Segundo, la enfermedad es una oportunidad para aumentar nuestra recompensa. Nos dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que si nosotros agradecemos a Dios, Dios nos va a recompensar. Nos dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que hasta la piedra en el zapato que nos hace doler, ¿no es cierto?, el pie, que nos provoca malestar, dolor, hasta esa piedra en el zapato es un motivo para que ganemos recompensa. ¿Cómo? Porque nosotros somos pacientes y nosotros tenemos una actitud correcta. Entonces, el segundo beneficio de la enfermedad es que es una oportunidad para aumentar nuestra recompensa, para que Dios se complazca de nosotros sin hacer tanto esfuerzo. En las enfermedades se reduce el rezo, se reducen las actividades obligatorias, ¿no es cierto? Tenemos licencia, pero nuestra recompensa es la misma. Y si nosotros empezamos a adorar a Dios en nuestro corazón, como dijimos en el primer beneficio, pues entonces nuestra recompensa aumenta, porque ya son otros órganos de nuestro cuerpo que empiezan a adorar a Dios. Porque pedir a Dios la salud, pedir a Dios la sanación, es adorar a Dios y trae recompensa. Encomendarse a Él, ya sea en nuestra vida o en la posibilidad de nuestra muerte, es adoración y trae recompensa. Encomendar a nuestros parientes a Dios es adoración y trae recompensa. En fin, ese es un beneficio evidente. Decíamos que la enfermedad nos hace despertar al mundo. Es una oportunidad que Dios nos da, es como la luz amarilla en el semáforo. Es como un parcial cuando estamos estudiando, ¿no es cierto? Los exámenes parciales son advertencias, nos indican en qué nivel estamos nosotros del estudio. Entonces, si nosotros sacamos mala nota en el parcial, estamos advertidos, ¿no es cierto? Debemos aumentar nuestros esfuerzos. El parcial nos hace despertar a la realidad de nuestra nota. Así también, la luz amarilla del semáforo nos dice que el rojo es inminente y que debemos parar o debemos acelerar para pasar esa encrucijada donde está el semáforo. Entonces, la enfermedad es un toque de alerta.
donde Dios nos hace entender la inminencia de la muerte, donde Dios nos despierta y nos dice, ojo, no estás muerto todavía, pero la muerte te ronda, la enfermedad te puede matar. Entonces es una oportunidad que Dios nos da para que nosotros reencaucemos nuestra vida, para que nosotros nos reencaminemos. Fíjense que entonces la enfermedad no es completamente mala. Si nosotros lo vemos así, debemos aprovechar cada enfermedad, pero todo depende de la actitud que nosotros tengamos frente a la enfermedad. Si nos desanimamos, si nos viene un bajón, si perdemos toda esperanza y nos desesperamos, y algunos incluso empiezan a insultar a Dios, empiezan a enojarse con los demás, esa persona no tiene una buena actitud. Y hay un punto muy importante. Este cuerpo que tenemos nosotros no es realmente nuestro, se nos ha encomendado. Es una encomienda de Dios. Él es el dueño de nuestro cuerpo. Imagínense un hombre que viene y tiene ropa y contrata a un modelo para que modele la ropa mientras él la termina de diseñar. Y la ropa es elegante, fina, tiene muchos adornos. Y el sastre, el diseñador, mientras el hombre se para y cambia de posición, modelando la ropa para ver si hay que acortarla o estirarla, etc., el modelo empieza a reclamar y dice, pero ¿por qué haces esto? ¿Por qué me haces torcerme? ¿Por qué me haces agacharme? ¿Por qué tengo que levantar el brazo? Me estás maltratando. Cuando en realidad toda esa acción, todo el trabajo del modelo tiene un propósito y él va a ser recompensado por ese trabajo. Así también nosotros no somos los dueños de nuestro cuerpo. Dios está utilizando esta creación para mostrar algo, mostrar su grandeza, tal vez mostrar su sabiduría, en fin, nosotros no tenemos ningún derecho de quejarnos de lo que está pasando, porque en realidad no nos está sucediendo nada injusto. En fin, con la enfermedad el comportamiento de la persona cambia, la perspectiva de lo que es la vida cambia. Y esa es una gran ventaja, ese es un gran beneficio. Los que tienen vicios y se acostumbran a cosas que de enfermo no las pueden hacer, pueden utilizar las enfermedades para abandonar un vicio, el alcohol, juego, en fin, una serie de cosas dañinas las tiene que dejar cuando está enfermo. Esas cosas podían haberlo matado directamente. ¿Cuántas personas no les viene un ataque cardíaco o se mueren directamente por la mala alimentación, por la falta de ejercicio, por, en fin, el consumo de bebidas alcohólicas o drogas? Pero no, aquella persona que se enferma, Dios le está dando un aviso. Cambia tu forma de vivir. Si no, ya sabes. Entonces la enfermedad nos cambia la perspectiva y es una oportunidad que nos da Dios para abandonar los vicios, para cambiar nuestra vida. La enfermedad nos permite disfrutar las gracias que Dios nos da y nos permite apreciarlas. Imagínense, el que está enfermo está con fiebre. Esa persona, cuando estaba sana, le traían un vaso de agua y lo rechazaba. Esa agua no tiene sabor, no es dulce, está muy tibia, etc. Cuando uno está con fiebre, el vaso de agua está distinto, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos con hambre, la comida que nos traen cuando estamos enfermos, la vemos de otra manera. Tal vez cuando estábamos sanos, nunca tomaríamos una sopa o carne blanca, pero cuando estamos enfermos, eso es lo que tenemos y lo apreciamos porque en comer esa comida especial está nuestra posibilidad de sanarnos con el permiso de Dios. Entonces, al estar enfermos, nosotros empezamos a mirar las cosas que Dios nos da
con otra perspectiva, con una perspectiva más profunda. Abrimos los ojos. Las cosas que nos parecían muy poco o que no merecían que les prestemos atención, empezamos a prestar atención porque tenemos más tiempo libre al estar convaleciendo, pasamos hambre, pasamos calor por la fiebre, apreciamos más las bebidas frescas, apreciamos más la gelatina, los pobres, los enfermos con la gelatina casi siempre, las sopas. Imagínense, Dios dice en el Sagrado Corán que si Él nos da algo y nosotros le agradecemos, Él nos recompensa. Cuando estamos sanos y nos traen una sopa así desabrida, decimos, pero ¿por qué? Cuando estamos enfermos, cambia nuestra perspectiva y decimos, gracias a Dios que puedo comer esto porque ya estaba con hambre. Gracias a Dios que puedo comer una gelatina. Gracias a Dios que puedo tomar un poco de agua, un poco de té. Entonces la enfermedad se convierte en una oportunidad para que nosotros empecemos a apreciar las cosas simples de la vida. Empecemos a ver las gracias que Dios nos ha dado, que cuando estábamos sanos no teníamos tiempo y no teníamos la perspectiva necesaria para apreciarla. Cuando uno está saludable todo el tiempo, no nota nada especial en estar saludable. Pero cuando uno se enferma, se da cuenta que el estado de salud, estar saludable, había sido algo muy, pero muy bello. Me acuerdo un dicho que estaba escrito en un hospital en Arabia. Dice, la salud es una corona encima de la cabeza de los sanos, pero solo los enfermos la pueden ver. Cuando uno se enferma, realmente puede ver lo bueno que es estar saludable, porque por los opuestos se reconocen a las cosas. Si no hay oscuridad, no podremos apreciar la luz. Si no hay enfermedad, no podemos apreciar la salud. Cuando nos enfermamos, nuestros sentidos empiezan a extrañar la salud y empiezan a analizarla con otros ojos y empiezan a apreciarla. Entonces, la enfermedad es una oportunidad que Dios nos da para mirar la vida con un enfoque nuevo y necesario para encaminarnos correctamente. La enfermedad también nos purifica de algo más grave que la enfermedad física. Dios dice en el Sagrado Corán, fi qulubihim maradun, fazadahumullahu maradan. En los corazones de los hipócritas hay una enfermedad, la enfermedad de la hipocresía, y Dios se las aumenta porque ellos se pierden y se alejan solos. Hay enfermedades del corazón que no se manifiestan físicamente. Y esas enfermedades, cuando nosotros nos enfermamos físicamente y se cae encima de nosotros la cercanía de la muerte y nos damos cuenta que en horas podemos estar muertos, entonces empezamos a mirarnos por dentro y nos damos cuenta de que éramos hipócritas, que éramos interesados, que éramos envidiosos, que éramos resentidos, que odiábamos sin razón, y empezamos a curar nuestro corazón, nuestra alma, gracias a la enfermedad. Y cuando termina la enfermedad, somos personas nuevas, nuestras vidas cambian, nos encargamos, nos preocupamos más de hacer buenas obras y evitamos con más fortaleza, evitamos los pecados, evitamos hacer daño al prójimo. La enfermedad también es una oportunidad de mirar a la muerte de más cerca. Y cuando vemos algo de más cerca, lo analizamos mejor. Y nos damos cuenta de que en realidad el problema que nos asusta a nosotros no es la muerte, sino lo que viene después de la muerte. Otros le tienen miedo un poco al dolor, pero el dolor de la agonía sabemos que es limitado. Pero en realidad nos preocupa a dónde vamos a ir después de morir. Y algunas personas que son piadosas, que están siempre conscientes de Dios, también se preocupan porque la muerte les venga muy rápido y no puedan hacer tantas buenas obras como ellos desean.
Entonces, cuando estamos enfermos y pensamos que estamos cerca de morir, miramos la muerte con otros ojos y la empezamos a apreciar en su dimensión. Y nos damos cuenta de que en sí la muerte no es un mal, que si uno lleva una vida recta, la muerte más bien es el descanso, porque después de morir vamos a ver nuestro juicio, vamos a ver nuestra misericordia que nos va a dar Dios y nuestra recompensa que Dios nos ha prometido. Entonces, hermanos, la enfermedad se convierte en una oportunidad para conocer a la muerte cara a cara y apreciarla en su realidad, en su esencia. Un paso a una vida mejor si nos hemos portado bien o a una vida peor si nos hemos portado mal. También la enfermedad nos permite analizar la angustia. Y ustedes saben que varias enfermedades tienen una cura, una sanación de tipo psicológico. En esta época tenemos enfermedades causadas por el estrés, y el estrés está muy relacionado con la angustia, con la ansiedad. Entonces es una oportunidad para que la persona se dé cuenta cuando viene el médico y le dice, esta enfermedad que usted tiene está causada por el estrés. Entonces nosotros abrimos los ojos y nos damos cuenta que la forma que tenemos de vivir nos estaba matando. Y que preocuparnos demasiado y que sobrecargarnos con las preocupaciones y las responsabilidades de los demás, esa es la enfermedad más grave. Entonces, una enfermedad física es una oportunidad para darnos cuenta de que nosotros nos estábamos cargando con más de la cuenta y que nuestro físico no iba a aguantar. Fue nuevamente una alarma que Dios ha puesto para que nosotros despertemos a tiempo y podamos cambiar y abandonemos la angustia, el estrés, que no nos matemos nosotros mismos. Y Dios nos dice que si nosotros hemos llevado una buena vida estando sanos, Él nos va a seguir recompensando como si siguiésemos haciendo las mismas buenas obras estando enfermos. El que reza cuando está sano, cuando está enfermo ya no va a poder rezar, pero Dios lo sigue recompensando. El que da limosnas cuando está sano, cuando se enferma tiene que ir a los hospitales que nos cortan la cabeza con los precios, ¿no es cierto? El sistema de salud fiscal no sirve para, mejor no decir. Y entonces ya no tenemos dinero para poder estar dando limosna, pero como nosotros en sanos dábamos limosna, Dios nos va a seguir recompensando. Entonces no temamos por la recompensa, no temamos por las buenas acciones que la enfermedad nos va a impedir de hacer. No, Dios nos va a seguir anotando. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que cuando una persona se enferma o viaja, Dios le sigue anotando las buenas obras que él hacía cuando estaba sano o residente, es decir, en su casa. Finalmente, la inminencia de la muerte nos hace aumentar ad-du'a, las plegarias. Y la plegaria es una forma de adoración del corazón. La plegaria es una de las más grandes formas de adoración. Entonces se nos abre una ventana a una parte tal vez de la relación con Dios que nosotros no visitamos muy seguido. Nosotros no hacemos plegarias, y si hacemos plegarias después del rezo o junto con el imam en el rezo del Yuma, las hacemos de manera autómata, como un robotito, repitiendo sin sentir. Pero cuando estamos ahí enfermos en la cama o en una silla de ruedas o en una sala de operaciones a punto de recibir la anestesia, ahí pedimos de verdad y Dios nos recompensa y Dios escucha nuestras plegarias. Hay muchos más beneficios y el punto es que, hermanos, tenemos que ver las cosas tal como son, tal como Dios nos las muestra en el Corán y a través de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Las enfermedades no son completamente malas, las enfermedades son grandes oportunidades y realmente las enfermedades son grandes beneficios para algunas personas. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que el que muere por causa de una enfermedad intestinal, el que muere por causa de una fiebre, muere como un mártir. ¿Por qué? Nos preguntamos nosotros. Porque mientras está padeciendo la enfermedad,
Él se está purificando, Él está mirando la vida de otra manera. Y cuando le llega la muerte, Él cambió, ya había cambiado. Entonces a Dios le parece que algunas personas pueden mejorar. Entonces les envía estas enfermedades como un aviso, como una oportunidad. Y así como el despertador suena para que nos levantemos para ir a clases o al trabajo, así también la enfermedad es un despertador para que nos levantemos a tiempo y hagamos lo que tenemos que hacer. Muchas gracias por su paciencia y los esperamos en una próxima ocasión, inshallah, con Islam y Salud. رسول الله حبيب الله